La policía exige una dura sentencia para la mujer negra, pero el USSS entra en la corte con una bomba. Ladrona mentirosa, ¿crees que puedes simplemente robar el dinero de la gente y quedar libre? Lucía apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser empujada contra el capó de un coche patrulla, y el frío metal se cerró alrededor de sus muñecas. Los oficiales no hicieron preguntas, no esperaron una explicación. Para ellos, ya era culpable, acusada de dirigir un esquema masivo de fraude financiero. El mundo de Lucía Moore colapsó en un instante. La policía tenía pruebas, registros bancarios, imágenes de vigilancia, incluso testimonios de testigos, todo apuntaba directamente a ella. Pero había solo un problema, ella no tenía nada que ver con eso. Lo que sucedió después te dejará con la boca abierta, un sistema corrupto, una verdad oculta y una lucha por la justicia que nadie vio venir. Quédate conmigo, porque esta historia da giros que no podrás creer. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias increíbles. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves y mira hasta el final para saber qué sucede después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. 15 días antes, Lucía salía de su trabajo en Capital Harvest, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la inseguridad alimentaria en comunidades de bajos ingresos en todo DC. Se había quedado después del horario laboral coordinando un evento para recaudar fondos que ayudaría a subsidiar productos frescos para familias necesitadas. Era un trabajo que pagaba poco, pero alimentaba su alma. La noche ya había caído cuando cerró la pequeña oficina, recordó cómo el aire se sentía pesado por la humedad, era el tipo de noche en la que el calor de la ciudad se negaba a disiparse. Se apresuró por la calle, esperando llegar a su auto antes de que expirara su parquímetro, cuando vio las luces intermitentes, rojas y azules, urgentes y deslumbrantes. Un coche patrulla estaba detenido junto a su vehículo. Pensando que tal vez la multarían por el parquímetro vencido, Lucía se acercó con una mezcla de ansiedad y molestia. Pero cuando el oficial salió del auto, el oficial Daniel Medina y su compañera, la oficiala Barríos, su actitud no era la de dos personas entregando una simple infracción. ¿Eres Lucía Moore?, preguntó Medina con voz baja pero autoritaria. Lucía asintió, sin estar segura de lo que estaba sucediendo. En cuestión de minutos, comenzaron a interrogarla sobre tarjetas de crédito fraudulentas, cuentas bancarias ilícitas y un gran esquema financiero. Las palabras la sacudieron, no tenían sentido. Explicó que no tenía idea de lo que estaban hablando, que debía haber un error, pero sus protestas cayeron en oídos sordos. Medina la esposó con un placer casi evidente, una arrogancia casi alegre que Lucía nunca antes había presenciado. En el momento en que sintió el frío acero cerrarse alrededor de sus muñecas, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Ni siquiera le permitieron llamar a su madre hasta después de procesarla en la comisaría. Para entonces, la gravedad de su situación la golpeó por completo. La policía afirmaba tener montañas de pruebas que la vinculaban con fraudes con tarjetas de crédito y robos de identidad en varios estados. ¿Cómo era posible? Lucía no tenía ni idea, pero estaba demasiado asustada para pensar con claridad. Solo recordaba que le tomaron las huellas dactilares, una foto policial y luego la colocaron en una celda con un hedor a sudor viejo y cloro. Cuando finalmente salió bajo fianza 2 días después, su defensor público, Mateo Williams, le dijo con seriedad: han construido un caso impresionante contra ti, pero impresionante no siempre significa exacto. Tendremos que luchar con todo lo que tenemos. Desde ese momento, la vida de Kiana giró en torno a audiencia tras audiencia, preparándose para el día en que se pararía frente a un juez federal. Y ese día finalmente había llegado. 3 días antes del juicio, Lucía se encontraba en la desordenada oficina de Mateo Williams, una habitación estrecha en el sótano de un edificio gubernamental.
Pósters motivacionales descoloridos cubrían las paredes, y una única luz fluorescente parpadeante hacía que el espacio lúgubre se sintiera aún más opresivo. Mateo era un defensor público desencantado pero comprometido, de poco más de 40 años. Había librado incontables batallas por clientes que no tenían los medios para contratar abogados de primer nivel. Entendía bien cómo la balanza de la justicia a menudo se inclinaba en contra de las personas de color y de bajos recursos, y ahora, mientras miraba la montaña de documentos de la fiscalía, frunció el ceño. Hay demasiada evidencia circunstancial, le dijo a Kiana, señalando los gruesos archivadores. Te están retratando como el epicentro de toda esta red fraudulenta, como si hubieras orquestado múltiples cómplices, creado cuentas bancarias ilícitas y logrado hacerlo todo sin ser detectada. Kiana, sentada rígidamente en una silla de metal, estaba entumecida por la incredulidad. Pero tú sabes que eso no es cierto, pareció insistir. Mateo asintió. Lo sé, pero los fiscales presentarán comprobantes de depósito a tu nombre, testimonios de testigos que dicen haberte visto haciendo compras grandes con tarjetas robadas y registros telefónicos que, a simple vista, podrían implicar que estabas en contacto con ciertos asociados criminales. Tragó saliva con dificultad. ¿Cómo es que tienen eso? ¿Mis registros telefónicos? ¿Mis depósitos bancarios? Cuando las fuerzas del orden te sospechan de un crimen federal, pueden solicitar legalmente tus registros financieros y telefónicos. La clave es descubrir lo que les falta. Si tuvieran un caso sólido, no nos estarían enterrando en montones de documentos. En algún lugar ahí, sospecho, están los hilos que podemos jalar para desmontar su historia, agregó en voz baja. No te mentiré. La oficina del fiscal del distrito está decidida a hacer de ti un ejemplo. Lucía intentó hablar, pero un nudo se formó en su garganta. La idea de la prisión, años o incluso décadas, se cernía sobre ella como un buitre sobre su presa. Apretó los brazos de la silla, pensando en su madre, su hermana y la familia a la que intentaba ayudar en la organización sin fines de lucro. Mateo pareció percibir su desesperación. Luchamos, es todo lo que podemos hacer, dijo, colocando una mano en su hombro. Interrogaremos a cada testigo, cuestionaremos cada prueba y nos aseguraremos de que no quede piedra sin remover. Te lo prometo. A pesar del terror, ella asintió. No puedo permitirme perder. El aire helado del aire acondicionado del tribunal golpeó el rostro de Kiana cuando entró al vestíbulo de mármol en la mañana de la audiencia. Un enjambre de reporteros, abogados y ciudadanos comunes se movía alrededor de los puntos de control de seguridad. Se sintió como si estuviera pisando un escenario, todas las miradas parecían girar hacia ella. A su lado caminaba su madre, Denise Moore, con el rostro marcado por la preocupación. Denise sostenía una pequeña Biblia en su mano, sus labios apretados como si rezara en silencio. Detrás de ellas venía Daniele, la hermana menor de Kiana, lanzando miradas fulminantes a cualquier periodista que se atreviera a acercarse. Mateo los encontró cerca de los ascensores, con los brazos llenos de carpetas. ¿Lista?, preguntó con suavidad. Tan lista como podré estar, murmuró Lucía. Subieron a un ascensor que los llevaría al tercer piso, donde la jueza Rebecca Decua presidiría. Lucía solo había escuchado fragmentos sobre Decua, una jueza estricta, conocida por su enfoque sin rodeos y su impaciencia con los abogados que buscaban protagonismo, pero también se rumoraba que era justa. Un rasgo que Lucía esperaba que se manifestara en su juicio. Una vez dentro de la sala del tribunal, Lucía inhaló bruscamente, los bancos de madera, el imponente estrado del juez, el sello de los tribunales de Estados Unidos en la pared, todo se sentía surrealista. Se sentó en la mesa de la defensa, lanzando una mirada a Mateo en busca de seguridad. Al otro lado del pasillo, el equipo de la fiscalía estaba compuesto por 2 hombres y una mujer. Liderándolos estaba la asistente del fiscal del distrito, Heather Lang, una abogada ambiciosa con rumores de aspirar a un cargo político. A su lado estaban el oficial Medina y la oficial Ríos. Medina lucía una sonrisa confiada,
mientras que Río se ocupaba jugueteando con un bolígrafo. La mente de Kiana zumbaba con temor, se veían tan seguros de sí mismos. Cuando se abrió la sesión, la asistente del fiscal del distrito, Lang, se puso de pie para presentar la declaración de apertura de la acusación. Se acercó al estrado del jurado, que en ese momento solo albergaba a posibles jurados durante las mociones previas al juicio, y carraspeó con deliberada teatralidad. Buenos días, su señoría, y buenos días a todos en esta sala, comenzó, con una voz cargada de una confianza pulida. Estamos aquí hoy para abordar un grave caso de fraude financiero, robo de identidad y conspiración. La acusada, la señorita Lucía Moore, orquestó un amplio esquema de tarjetas de crédito que defraudó a ciudadanos inocentes, bancos y negocios por miles, si no decenas de miles, de dólares. León se dirigió a una gran pantalla digital instalada junto a la mesa de la fiscalía. Pasó diapositivas que mostraban imágenes de tarjetas de crédito, extractos bancarios y capturas de una persona en cajeros automáticos. Aunque las imágenes eran algo borrosas, declaró, tenemos pruebas contundentes de que la señorita Morales conspiró con otros para robar identidades, abrir cuentas fraudulentas y beneficiarse personalmente de estos crímenes. La cuestión que nos ocupa no es si lo hizo, sino que tan metódica e intencionadamente ejecutó este fraude. Un silencio cayó sobre la sala cuando concluyó, demostraremos que la señorita Morales es la pieza clave, la mente maestra de esta operación, y que se justifica una sentencia severa para proteger al público de más daños. Dicho esto, la hada León regresó a su asiento. El rostro de Kiana ardía. Mente maestra, susurró con amargura, el término le parecía absurdo, dada su vida modesta. Mateo se abrochó el saco y caminó al frente para la declaración de apertura de la defensa. Su voz, aunque no tan teatralmente entrenada como la de Lang, transmitía una firme compasión. Damas y caballeros, la fiscalía llama a la señorita Morales una mente maestra del fraude, pero pregúntense, ¿qué pruebas reales tienen? Lo que verán hoy es un conjunto de pruebas circunstanciales y declaraciones contradictorias de supuestos testigos que creen haber visto a la señorita Moore. Pero recuerden, la carga de la prueba recae sobre la fiscalía, y deben demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Se detuvo, escaneando los rostros en la sala. Hay inconsistencias evidentes en la versión del gobierno, y las destacaremos metódicamente. Demostraremos que la señorita Morales no es la genio criminal que la fiscalía retrata, sino más bien una víctima de un caso de identidad equivocada, y tal vez algo peor. Aquí, Mateo dejó la frase en el aire, insinuando la posibilidad de mala conducta policial sin acusarlos directamente todavía. Sus ojos se posaron en Kiana, luego de nuevo en la jueza. Les pedimos que mantengan la mente abierta y recuerden que la fiscalía debe cumplir con un estándar de prueba muy alto. Creemos que no lo lograrán. Con eso, regresó a su asiento. El primer día de testimonios involucró un desfile de testigos de la fiscalía. Llamaron a un comerciante local que alegó que Lucía compró casi 1,000 pesos en tarjetas de regalo con una tarjeta de crédito robada. Presentaron a un cajero de banco que afirmó que Lucía depositó sumas sospechosamente grandes en múltiples cuentas en un lapso de 2 semanas. Cada vez, Mateo se levantaba para el contrainterrogatorio. ¿Está absolutamente seguro de que fue la señorita Morales quien hizo este depósito?, presionó al cajero. ¿Vio personalmente su rostro, o se basa en una identificación hecha a partir de una fotografía que le mostró la policía? El cajero vaciló. Creo que era ella. Mateo se acercó para rematar. ¿Existe alguna grabación fotográfica o de video de ese día que pueda confirmar su recuerdo? El cajero miró nerviosamente a la hada Lang. No tenemos las cintas de esa semana. Fueron sobrescritas. Mateo agradeció al testigo, dejando que el punto calara, no había pruebas concretas, solo un recuerdo dudoso. Luego, el comerciante subió al estrado, describiendo lo nerviosa que parecía la mujer que compraba las tarjetas de regalo. Seguía mirando a su alrededor y evitaba el contacto visual. Me pareció sospechoso, explicó.
Mateo respondió, las personas pueden estar nerviosas por muchas razones, señor Fletch. ¿Cuánto tiempo duró su interacción con la presunta clienta? El dueño de la tienda se inquietó. Solo unos minutos. Entonces, identificó positivamente a la señorita Morales después de esos pocos minutos y tras una conversación posterior con la policía. El hombre tragó saliva, pareciendo menos seguro. Sí, me mostraron su foto. Las cejas de Mateo se arquearon levemente. Entonces, su certeza se basa en una rueda de reconocimiento fotográfica realizada por la policía, ¿correcto? El dueño de la tienda vaciló. Bueno, sí, entendido. Gracias. Aunque estos contrainterrogatorios revelaron debilidades, la gran cantidad de testigos y la naturaleza repetitiva de sus identificaciones comenzaron a pesar en la sala del tribunal. Por cada recuerdo dudoso, la fiscalía reforzaba la misma narrativa: Lucía Morales estaba detrás de estas transacciones. Presentaron una gran cantidad de documentos y oleadas de declaraciones, intentando ahogar la idea de su inocencia mediante la pura cantidad de pruebas. Cuando el oficial Medina subió al estrado, se condujo con una arrogancia que Lucía encontró repulsiva. Su uniforme estaba impecable, su actitud exudaba confianza. Oficial Miss, comenzó Ada Lang, ¿puede describir ante el tribunal cómo llegó a investigar a la señorita Morales por fraude con tarjetas de crédito? Él carraspeó. Por supuesto. Estábamos rastreando un aumento de transacciones fraudulentas que involucraban tarjetas clonadas. En numerosos casos, las tarjetas comprometidas se remontaban a una red operativa dentro de la ciudad. El nombre de la señorita Moore apareció repetidamente en nuestras investigaciones a través de cuentas sospechosas, consejos de informantes y al menos 2 identificaciones de testigos. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras flotara en el aire. Después de recopilar suficiente evidencia, solicitamos una orden de arresto contra ella. Lucía lo observó, sintiendo la ira arder en sus venas. Hablaba como si el caso fuera irrefutable. ¿Dónde estaba esta supuesta evidencia que él seguía mencionando? Ada León sonrió. ¿Qué papel específico determinó que la señorita Morales desempeñó en estos delitos? Medina asintió. Creemos que era una organizadora central, coordinaba con otros para abrir cuentas utilizando identidades robadas y manejaba personalmente las transacciones para evitar ser detectada. León se dirigió a la jueza del agua. Presento el informe de investigación, etiquetado como prueba de la Fiscalía HH14, como evidencia de la implicación directa de la señorita Moore. Mateo se levantó con calma. Objeción, su señoría, la defensa solicita un voir dire sobre la autenticidad y cadena de custodia de este informe. La jueza del Castillo lo miró por encima de sus lentes. Se acepta. Oficial Miss, ¿puede verificar la cadena de custodia de este informe? Medina vaciló brevemente y luego asintió con brusquedad. Todos los elementos fueron catalogados por mí y la oficial Ríos. La versión final fue revisada por nuestro teniente antes de ser enviada a la oficina del fiscal del distrito. Todo está documentado. Mateo se acercó al estrado con una copia del informe, hojeando las páginas. Oficial Miss, no veo marcas de tiempo oficiales. Aquí, ¿hay alguna razón por la que estos documentos no muestran cuándo fueron ingresados en el registro de evidencia? Medina frunció el ceño levemente. Esos detalles están en la base de datos interna del departamento, podemos proporcionarlos si es necesario. Mateo miró a la jueza. Es necesario, su señoría. Pedimos que la Fiscalía proporcione todas las marcas de tiempo y registros relevantes antes de que esta prueba sea admitida como evidencia. La jueza del Castillo asintió. Acepto la solicitud de la defensa. Fiscalía, asegúrense de proporcionar todos los registros pertinentes antes del cierre de hoy. Permitiremos la prueba de manera condicional hasta que se entreguen esos documentos. Un destello de molestia cruzó el rostro de Ada Lang, pero inclinó la cabeza. Entendido, su señoría. Con eso resuelto, Medina continuó testificando.
Describió registros telefónicos que apuntaban a una serie de llamadas que, según él, fueron entre Lucía y conocidos asociados. Sin embargo, los nombres de estos asociados fueron redactados en el archivo policial, aparentemente por razones de seguridad. Toda la presentación parecía orquestada para pintar a Lucía como una astuta titiritera sin darle a la defensa una oportunidad justa de impugnar los detalles. Después de que Medina bajó del estrado, la fiscalía llamó a la oficial Ava Ríos. En comparación con la arrogancia de Miss, Ríos parecía nerviosa, sus ojos iban de Ada León a la jueza del castillo y luego a la galería donde estaba sentada la familia de Kiana. Oficial Ríos, la incitó León con suavidad, usted asistió al oficial Medina en la investigación, ¿correcto? Sí, respondió con voz temblorosa. Ayudé a recopilar declaraciones de testigos y a rastrear transacciones sospechosas. También lo acompañé durante el arresto de la señorita Moore. León prolongó la siguiente pregunta, ¿podría resumir el comportamiento de la señorita Moore durante su arresto? Ríos tragó saliva. Estaba callada. Insistía en que era inocente. No opuso resistencia física, pero repetía una y otra vez que nos habíamos equivocado de persona. ¿Hubo algo en su actitud que indicara que no entendía los cargos? Ríos hizo una pausa, algo parecido a la culpa parpadeó en su mirada. Parecía sorprendida, seguía diciendo que había un error. Y había un error, presionó Lang. Ríos se tensó, mirando de Miss, quien le dirigía una mirada severa desde la galería, de regreso a Ada Lang. No vi ninguna evidencia de eso en su momento, dijo finalmente con voz apagada. Teníamos causa probable. Mateo se puso de pie para el contrainterrogatorio. Oficial Ríos mencionó declaraciones de testigos que recopiló. ¿Podría describir cómo llevó a cabo esas entrevistas? Ella asintió. Bueno, visitamos los lugares donde ocurrieron transacciones fraudulentas y hablamos con empleados o transeúntes que recordaban a la sospechosa. Asterisco asterisco fueron reconocimientos fotográficos o identificaciones en persona, asterisco asterisco. Algunos fueron reconocimientos fotográficos, admitió. ¿Y quién preparó esos reconocimientos fotográficos? Dudó antes de responder, el oficial Medina los creó, y yo a menudo se los mostraba a los testigos. Mateo asintió, dirigiendo una mirada al jurado. ¿Siguieron algún procedimiento o protocolo policial estándar para asegurarse de que los reconocimientos no fueran sugestivos? Las mejillas de Ríos se enrojecieron. Sí, usamos procedimientos estándar según mi conocimiento. Mateo insistió, según su conocimiento, ¿sabe que el Instituto Nacional de Justicia recomienda que los reconocimientos fotográficos sean administrados a ciegas? Es decir, el oficial que muestra las fotos no debe saber cuál pertenece al sospechoso para evitar sesgos. Ríos parecía visiblemente incómoda. Sí, he oído sobre eso. ¿Y siguió esa directriz en el caso de la señorita Moore? Se removió en su asiento. No puedo decirlo con certeza, a menudo sabía cuál era la foto de la señorita Morales porque participé en la investigación. Mateo esperó un instante, dejando que la contradicción calara en la sala. Entonces, es posible que los testigos hayan sido influenciados, intencionalmente o no, por su conocimiento de cuál era la foto del sospechoso. Ríos no respondió. Tras un silencio prolongado, murmuró, es posible. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala del tribunal. El corazón de Kiana se encendió con esperanza. Por primera vez, el caso de la fiscalía parecía vulnerable a un verdadero escrutinio. Durante el siguiente receso, Lucía fue encontrada paseando por un pequeño salón fuera de la sala del tribunal. Su madre y su hermana intentaban consolarla, pero estaba demasiado tensa para quedarse quieta. Mateo se acercó, pensativo. Noté las reacciones de la oficial Ríos, está incómoda, como si estuviera ocultando algo. Hay tensión entre ella y Miss, y eso podría ser una grieta que podemos explotar. Lucía frunció el ceño. ¿Explotar? Mateo bajó la voz. Si siente culpa,
podría estar dispuesta a revelar más inconsistencias. O tal vez sospecha que te incriminaron injustamente, pero no ha encontrado la forma de decirlo. Mantén un ojo en ella. Lucía asintió, aunque la idea de que se aprovechara la culpa ajena sobre su acusación falsa le revolvía el estómago. Aún así, si eso era lo que se necesitaba para limpiar su nombre, que así fuera. Cerca de allí, el oficial Medina estaba junto a una máquina expendedora, mirando con dureza en dirección a Kiana. La intimidación era palpable, sintió un escalofrío recorrer su piel bajo su mirada. Parecía casi satisfecho, como si estuviera seguro de que, sin importar lo que hiciera la defensa, el sistema se inclinaría a favor de la policía. Cuando el tribunal reanudó la sesión, Ada León presentó al experto financiero Daniel Corbett, especializado en el análisis de patrones de transacciones. Cortés tomó el estrado con aire seguro, ajustando su corbata antes de lanzarse a una explicación técnica sobre cómo se rastreó la actividad fraudulenta. Después de analizar múltiples grupos de cargos con tarjetas de crédito, Cortés declaró: correlacionamos las marcas de tiempo de las compras con la vigilancia de cajeros automáticos locales. En varios casos, el sospechoso, usando una sudadera con capucha o una gorra, entró en los vestíbulos de los cajeros minutos después de estas compras fraudulentas. Creemos que el sospechoso es la señorita Moore. Mateo se puso de pie de inmediato. Objeción, su señoría. El testigo está haciendo una identificación directa sin conocimiento personal suficiente. La jueza del castillo asintió. Sostenida. Señor Corbett, puede testificar sobre sus hallazgos, pero absténgase de hacer identificaciones personales a menos que tenga evidencia de primera mano. Cortés asintió. Entendido, su señoría. Permítame aclarar. En nuestro análisis, el mismo número de teléfono se usó repetidamente para configurar alertas de texto en estas cuentas. El número de teléfono está registrado en la dirección de la señorita Moore. El corazón de Kiana latía con fuerza, recordó haber perdido su teléfono meses atrás. ¿Alguien había usado su número o lo había transferido a una nueva tarjeta SIM? Se lo había mencionado a la policía, pero aparentemente habían descartado esa posibilidad. La fiscalía mostró entonces un colorido gráfico en los monitores, ilustrando cómo múltiples compras y depósitos estaban vinculados al número de Kiana. Aunque los datos parecían incriminatorios, ocultaban una omisión evidente, no mostraban las direcciones IP ni los detalles del dispositivo. Durante el contrainterrogatorio, Mateo atacó: señor Corbett, ¿está al tanto de que los números de teléfono pueden ser falsificados o que el servicio telefónico puede transferirse a diferentes dispositivos con software disponible públicamente? Cortés hizo una pausa. Sé que es técnicamente posible, pero no es común. Mateo continuó, en su informe, consideró la posibilidad de que el número de la señorita Moore pudiera haber sido comprometido. Cortés se encogió de hombros. No vimos una indicación directa de eso en los registros de facturación. Mateo esbozó una sonrisa sombría. Pero tampoco investigaron a fondo, ¿correcto? La mandíbula de Cortés se tensó. Revisamos los datos que teníamos. Gracias, dijo Mateo, alejándose y dejando la impresión de que las pruebas de la fiscalía eran incompletas. Al día siguiente, la fiscalía llamó a más testigos, principalmente dueños de pequeños negocios y empleados de bancos, que repetían la misma historia, creían haber visto a Kiana, o a alguien que se parecía a ella, participando en actividades fraudulentas. Sin embargo, en cada contrainterrogatorio, Mateo debilitaba su certeza, los recuerdos eran confusos, las fechas borrosas. Quedaba claro que las autoridades habían ayudado a muchos de estos testigos a identificar a Lucía a partir de un grupo limitado de fotografías. En el pasillo fuera de la sala del tribunal, Lucía escuchó una discusión en voz baja entre el oficial Medina y la oficial Ríos. Medina siseó: más te vale apegarte a la versión o lo lamentarás. Ríos, al borde de las lágrimas, no dijo nada, corriendo al baño en cuanto notó que Lucía la observaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Kiana.
Asterisco de que tiene miedo exactamente, asterisco. Más tarde esa tarde, ocurrió un giro inesperado. Una de las empleadas del juzgado se acercó discretamente a Mateo. Hay unas declaraciones juradas selladas que nunca fueron registradas como evidencia, susurró. Escuché que la fiscalía las mencionó de pasada. Tal vez quiera presentar una moción para desclasificar cualquier documento relevante. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. Gracias. ¿Estás segura? Ella asintió solemnemente antes de alejarse apresurada. Mateo no perdió tiempo en redactar una moción para obligar a la fiscalía a divulgar todas las declaraciones juradas selladas relacionadas con el caso. La jueza del castillo programó una audiencia sobre la moción para la mañana siguiente, preparando el escenario para lo que se convertiría en un punto de inflexión en el juicio. El amanecer trajo una tensión palpable. La galería estaba más llena que nunca, se había corrido la voz de que la defensa estaba desafiando seriamente la transparencia de la fiscalía. Incluso las estaciones de televisión locales enviaron cámaras y reporteros. El estómago de Kiana se revolvía con nervios cuando entró en la sala. Vio a Ada León conversando con el oficial Medina y otro funcionario de la Fiscalía del Distrito, sus rostros eran sombríos. Mientras tanto, Mateo hojeaba sus notas con expresión resuelta. Tan pronto como comenzó la sesión, la jueza del castillo abordó la moción. Señor Williams, usted afirma que la Fiscalía podría estar reteniendo material exculpatorio en declaraciones juradas selladas, ¿tiene alguna prueba tangible? Mateo carraspeó. Una fuente creíble dentro del personal del tribunal indicó que existen declaraciones juradas que no fueron ingresadas en el expediente oficial. Si están relacionadas con el caso de la señorita Moore, podrían ser exculpatorias o al menos relevantes bajo Brady v. Maryland. Ada León se puso de pie. Su señoría, no tenemos conocimiento de tales declaraciones juradas. Esto es una expedición de pesca sin fundamento. La jueza del castillo frunció el ceño. Sin embargo, la defensa tiene derecho a revisar cualquier material que pueda ser exculpatorio. Ordenaré una breve revisión a puerta cerrada de los documentos sellados por este tribunal. Si algo está relacionado con la señorita Moore, decidiré sobre su divulgación. Dicho esto, la jueza indicó un breve receso para examinar los archivos sellados en su despacho. El corazón de Kiana latía con fuerza mientras una extraña sensación de anticipación llenaba el aire. Medina y León intercambiaban susurros ansiosos, mientras Ríos miraba al suelo, pálida. 15 minutos después, la jueza del castillo regresó visiblemente perturbada. Carraspeó, y toda la sala pareció contener la respiración mientras comenzaba su revisión. Encontré una declaración jurada proporcionada por una fuente anónima, alguien dentro de las fuerzas del orden, que plantea serias dudas sobre los métodos utilizados para identificar a la señorita Morales como sospechosa. La declaración indica que ciertos oficiales pudieron haber manipulado o incluso fabricado identificaciones de testigos. Se oyó un jadeo colectivo. El pulso de Kiana retumbaba en sus oídos. ¿Podría ser esta la oportunidad que necesitamos? La jueza continuó, estoy desellando esta declaración bajo la discreción del tribunal. La defensa y la fiscalía recibirán copias, y espero una explicación inmediata de la fiscalía sobre por qué este documento no fue revelado previamente. Ada León balbuceó, su señoría, no tenía conocimiento de esto. Debe ser un asunto interno, los oficiales lo mantuvieron oculto. Mi oficina no retuvo intencionalmente ninguna evidencia. El descontento de la jueza del castillo era evidente. Intencional o no, esto es una grave violación de las obligaciones de descubrimiento. Le otorgo a la defensa la libertad de explorar el contenido de esta declaración jurada y de volver a llamar a los testigos según sea necesario. Con eso, el mazo golpeó y el tribunal se levantó por el día, pero el aire crepitaba con la promesa de un trastorno. De vuelta en la oficina de Mateo, él y Lucía estudiaban la declaración jurada desellada. Estaba muy redactada, pero las acusaciones centrales eran explosivas.
Observé que ciertos oficiales del departamento de policía coaccionaron o prepararon a testigos para identificar a Lucía Morales como la sospechosa en múltiples incidentes de fraude con tarjetas de crédito. A los testigos que expresaban dudas se les dijo que lo pensaran de nuevo o se les mostró la foto de la señorita Moore repetidamente hasta que accedieron. Algunos comprobantes de depósito, supuestamente a nombre de la señorita Moore, nunca fueron verificados de manera concluyente por expertos forenses en escritura. A pesar de que la política del departamento exige dicha verificación en casos de fraude mayor. La declaración continuaba mencionando correos internos que se referían a la señorita Morales como una sospechosa conveniente, con instrucciones explícitas de cerrar cualquier investigación sobre pistas alternativas. Lucía se sintió aliviada y furiosa a la vez. Así que lo sabían, dijo, su voz temblando de rabia, sabían que yo no era la persona correcta, pero aún así me inculparon. Mateo dejó la declaración jurada sobre el escritorio. Ciertamente parece que es así. La pregunta es, ¿quién escribió esto y podemos lograr que testifique? Lucía tragó saliva. ¿Crees que se arriesgarían a presentarse públicamente? Mateo exhaló con fuerza. Los denunciantes en los departamentos de policía suelen enfrentar represalias, pero puede que no necesitemos que se presenten si podemos probar que las declaraciones son ciertas. Esto nos da una base sólida para argumentar que toda la investigación está contaminada. Los ojos de Kiana se llenaron de lágrimas. Gracias, logró decir, secándoselas. Estaba empezando a perder la esperanza. Él asintió, dándole una palmadita en la mano con suavidad. Todavía tenemos una lucha por delante, pero ahora tenemos algo que no teníamos antes, una forma de desacreditar el núcleo de su caso. Armado con la nueva declaración jurada, Mateo procedió a solicitar que el oficial Medina y la oficial Ríos volvieran al estrado bajo nuevas citaciones. Ada León objetó vehementemente, acusando a la defensa de hacer teatro y de desperdiciar el tiempo del tribunal, pero la jueza del Castillo desestimó la objeción, afirmando que, a la luz del documento recientemente desellado, era imperativo interrogar nuevamente a los oficiales. Lucía sintió que su pulso se aceleraba cuando Medina volvió a entrar en el estrado de los testigos. Parecía más tenso que antes, su arrogancia moderada tan pronto como prestó juramento. Mateo se acercó al oficial Mix. ¿Recuerda alguna directiva interna de su departamento que identificara específicamente a la señorita Morales como una sospechosa que valía la pena perseguir a pesar de la falta de evidencia física directa? Los labios de Medina se tensaron en una línea delgada. No tengo conocimiento de ninguna directiva de ese tipo. Mateo mostró una sección impresa de la declaración jurada, con nombres tachados pero haciendo referencia clara a la unidad de Mix. Entonces, ¿podría explicar por qué esta declaración sugiere que usted manipuló o coaccionó identificaciones de testigos para implicar a la señorita Moore? El rostro de Medina se enrojeció mientras lanzaba una mirada a Ada Lang, quien parecía igualmente desconcertada. Ese documento fue proporcionado por una fuente anónima, no significa nada sin contexto, dijo, a lo que Mateo añadió, quizás, pero combinado con el testimonio de su compañera, la oficial Ríos, quien admitió no seguir los procedimientos de identificación a ciegas. Sugiere un patrón, ¿no es así? Medina se movió incómodo en su asiento. Hice lo que era necesario para arrestar a una sospechosa. No obligué a nadie a identificar a la señorita Moore, eso es una acusación escandalosa. Mateo se volvió hacia la jueza. Su señoría, solicitamos que el tribunal instruya al oficial Medina para que entregue cualquier correo electrónico interno o comunicación que haga referencia a la señorita Morales como una sospechosa conveniente. Creemos que estos son cruciales para el proceso de búsqueda de la verdad. La jueza del Castillo asintió con firmeza. Oficial Miss, se le ordena entregar inmediatamente todas las comunicaciones relevantes de su correo electrónico departamental y cualquier memo interno relacionado con la señorita Morales. Un destello de alarma cruzó el rostro de Miss. Aún así, respondió con un breve, sí, su señoría. A continuación, la oficial Ríos fue llamada nuevamente.
Subió al estrado con las manos visiblemente temblorosas. La fiscal adjunta León parecía contener la respiración, como temiendo lo que Ríos pudiera decir. Mateo se acercó al estrado, con la mirada firme. Oficial Ríos, usted testificó anteriormente que administró algunos de los reconocimientos fotográficos y que los procedimientos estándar a ciegas pueden no haberse seguido. ¿Es correcto? Su voz emergió como un susurro. Sí. Él asintió. A la luz de esta declaración jurada recientemente revelada, ¿tiene información adicional sobre cómo la señorita Morales se convirtió en el foco principal de su investigación a pesar de la falta de evidencia física directa que la vinculara al crimen? Ella miró de reojo a Miss, quien le lanzaba miradas fulminantes desde la galería. Tras una pausa agonizante, habló, con la voz temblorosa. Yo tenía dudas. Recogimos declaraciones de algunos testigos que dijeron que la sospechosa era más alta o más corpulenta que la señorita Moore, pero el oficial Medina insistió en que esas declaraciones no eran confiables. Luego recibimos la pista sobre el número de teléfono de la señorita Moore. Después de eso, fue como si dejaran de explorarse todas las demás vías. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Mateo se inclinó. ¿Está sugiriendo que el oficial Medina ignoró o desestimó deliberadamente las descripciones contradictorias de los testigos? Ríos asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Sí, susurró. Dijo que necesitábamos cerrar este caso rápidamente. Había mucha presión desde arriba. Cuando intenté mencionar las discrepancias, me dijo que guardara silencio si sabía lo que me convenía. ¿Qué hay de los depósitos a nombre de la señorita Moore? ¿Alguna vez vio alguna prueba de que la señorita Morales firmara físicamente esos comprobantes? Ríos se secó los ojos. No. Nunca hicimos un análisis de escritura. Solo asumimos que era ella porque la cuenta estaba a su nombre. Pero la licencia de conducir de la señorita Moore no fue escaneada en la ventanilla del cajero. No confirmamos que fuera ella en persona. Mateo dejó que el significado de eso calara antes de continuar. Oficial Ríos, ¿cree usted que la señorita Morales podría ser inocente? Ríos tragó saliva con fuerza y luego asintió. Sí, respondió ahogada, apenas conteniendo el llanto. En la galería, Lucía sintió que el corazón se le retorcía. Esta confesión era tanto una validación como un golpe al alma, prueba de que una oficial probablemente había conocido la verdad, pero se había mantenido en silencio por miedo. El rostro de la jueza del castillo permanecía impasible, pero sus ojos destellaban de ira, claramente indignada por la revelación. La fiscal adjunta León se puso de pie, luciendo furiosa. Objeción, su señoría. Las creencias de la oficial Ríos sobre la culpabilidad o inocencia de la acusada no son relevantes. No es una experta. La jueza del castillo negó con la cabeza. Objeción desestimada. El testimonio de la testigo habla sobre la integridad de la investigación. Continúe, señor Williams, pero sea breve. Mateo asintió. No tengo más preguntas, su señoría. Ríos bajó del estrado con lágrimas brillando en sus ojos. Medina se negó a mirarla. Lucía podía prácticamente saborear la tensión en el aire. El receso del almuerzo ese día fue como ningún otro en la memoria de Kiana. Apenas probó el sándwich que su hermana le había entregado. Por todas partes, la gente susurraba sobre la confesión de la oficial Ríos y la declaración jurada. Incluso los reporteros que anteriormente la habían retratado con sospecha ahora parecían ansiosos por escuchar su versión de los hechos. Esto es enorme, le dijo Mateo a Lucía mientras estaban afuera del edificio, respirando aire fresco. Entre el testimonio de Ríos y la declaración jurada, estamos logrando un avance serio. La jueza puede ver que el caso está plagado de inconsistencias. Lucía sintió, con lágrimas de alivio resbalando por sus mejillas. Tengo miedo de tener demasiadas esperanzas. Mateo la miró con amabilidad. Mantén la fe, y mantente atenta. Podría haber más giros inesperados.
Regresaron a la sala del tribunal, donde la fiscal adjunta León parecía lista para rescatar lo que quedaba de su caso. Siguió adelante, llamando a un especialista forense que afirmó que se encontraron rastros de la información digital de Kiana vinculados a ciertas solicitudes fraudulentas de tarjetas. Pero Mateo, ahora armado con las confesiones de Ríos, atacó al especialista durante el contrainterrogatorio. ¿No es posible que esos rastros digitales fueran parte de un esquema de robo de identidad? El especialista vaciló antes de finalmente conceder: sí, es posible, pero no muy probable, en mi opinión personal. Su opinión personal no es evidencia, recordó Mateo al tribunal. Solo es especulación. El contrainterrogatorio terminó con el especialista visiblemente desinflado. La postura antes confiada de la fiscalía ahora parecía golpeada e incierta. Mientras el caso de la fiscalía tambaleaba, un movimiento en la parte trasera de la sala llamó la atención de todos. Un hombre alto y solemne, vestido con un traje oscuro, entró flanqueado por dos individuos más vestidos de manera similar. Sus zapatos brillantes resonaron fuertemente sobre el suelo de mármol. Llevaban insignias que decían Servicio Secreto de los Estados Unidos. El hombre al frente, el agente Robert Michei, se sentó en silencio detrás de la mesa de la defensa. No dijo una palabra, pero su sola presencia causó una ola de curiosidad. Incluso la jueza del castillo se inclinó hacia adelante, observándolo con una mezcla de intriga y precaución. Lucía intercambió miradas con Mateo, quien se encogió de hombros, perplejo por la llegada inesperada del agente federal. Ada León frunció el ceño, claramente incómoda. El oficial Medina parecía francamente alarmado. Una vez que concluyeron los procedimientos del día, el agente Michei se acercó a Lucía y Mateo. ¿Puedo hablar con ustedes en privado? Mateo dudó, mirando a Lucía en busca de aprobación. Ella asintió, y se dirigieron a un pasillo lateral. Michei se presentó formalmente. Soy el agente Robert Michei de la División de Crímenes Financieros del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Hemos estado trabajando en una red interestatal de ladrones de identidad. Su nombre, señorita Moore, apareció en nuestros datos, pero no como sospechosa. Creemos que usted fue víctima de un robo de identidad. La respiración de Kiana se detuvo. ¿Víctima? Michei asintió. Sí. El número de teléfono que la policía local vinculó a usted apareció por primera vez en una filtración de datos que hemos estado rastreando. Sospechamos que un grupo criminal usó su información personal, probablemente obtenida de un teléfono robado o clonado, para abrir cuentas fraudulentas. Hemos recopilado imágenes de vigilancia, registros de IP y otras pruebas que sugieren que usted nunca estuvo físicamente presente en la mayoría de estas transacciones. Las rodillas de Kiana casi cedieron. La sensación de vindicación era mareante, pero también enfurecedora. Eso significa que todo de lo que me acusaron. Michei asintió. Probablemente es falso. Solicitamos revisar la investigación de la policía local, pero descubrimos discrepancias cruciales en sus informes. Por eso estoy aquí. Planeo presentar al tribunal las pruebas que tenemos, ya que impactan directamente en su caso. Créame, no solemos involucrarnos en investigaciones locales, pero esta situación lo exige. Los ojos de Mateo se iluminaron con una emoción cautelosa. Tenemos previsto reanudar mañana por la mañana. Si puede testificar. Michei lo interrumpió suavemente. Podemos hacer más que eso. Tenemos pruebas tangibles de que la identidad de la señorita Moore fue comprometida hace meses. Debería exonerarla por completo. Lucía lo miró fijamente, su voz apenas un susurro. Gracias. No puedo creer que esto esté pasando. Michei ofreció una sonrisa comprensiva. Solo desearía que hubiera pasado antes. A la mañana siguiente, la atmósfera era eléctrica. La fiscalía, claramente alterada, intentó continuar con testigos menores adicionales, empleados de banco que afirmaban haber visto a alguien que podría coincidir con la descripción de Kiana.
Pero la atención de toda la sala permanecía fija en el agente Michey y sus colegas, quienes se sentaron en silencio hasta que la jueza los reconoció. Finalmente, Mateo se levantó y solicitó formalmente el permiso del tribunal para llamar al agente Robert Michey como testigo de la defensa. Ada León objetó, alegando que esto era de último minuto y podría interrumpir el juicio. La jueza del Castillo la desestimó. La búsqueda de la verdad supera cualquier inconveniente procesal. El agente Michey se puso de pie. Michey subió al estrado, luciendo completamente profesional y metódico. Después de que el secretario del tribunal le tomara el juramento, Mateo comenzó el interrogatorio directo. Agente Michey, por favor, indique su rol y participación en investigaciones de crímenes financieros con el Servicio Secreto de los Estados Unidos. La voz de Michey era firme y clara. Me especializo en descubrir redes complejas de robo de identidad y fraudes con tarjetas de crédito. Rastreamos operaciones ilegales que a menudo abarcan varios estados. Mateo asintió. ¿Y cómo encaja la señorita Morales en una de sus investigaciones? Michey explicó, nuestros datos revelaron que la información personal de la señorita Moore, incluyendo su número de teléfono, probablemente fue comprometida en una filtración de datos. Descubrimos cuentas fraudulentas de tarjetas de crédito abiertas a su nombre en Filadelfia, Baltimore y Nueva York, utilizadas a menudo con pocas horas de diferencia. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la sala. La teoría de la policía local, de que la señorita Morales viajó físicamente a todas estas ubicaciones para realizar compras, no está respaldada por nuestra cronología ni por la vigilancia que hemos recopilado. Dicho esto, insertó una unidad USB en el sistema de visualización del tribunal. El monitor cobró vida, mostrando imágenes lado a lado, una de una mujer en un cajero automático en Filadelfia, la otra de alguien con una sudadera con capucha en Baltimore. Ambas imágenes tenían marcas de tiempo. Observen las medidas de altura en relación con el teclado del cajero automático, señaló Michey. Y la amplitud de los hombros. Ambas difieren significativamente de las estadísticas físicas conocidas de la señorita Moore. Usamos algoritmos avanzados de reconocimiento facial, que arrojaron solo un 38% de coincidencia con la señorita Moore, muy por debajo del umbral para una identificación positiva. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Incluso la jueza parecía absorta. Mateo preguntó, entonces, en su opinión profesional, ¿fue la señorita Morales la persona que realizó estas transacciones? Michey asintió. Correcto. Ada León prácticamente se retorcía cuando se levantó para el contrainterrogatorio. Su tono era cortante. Agente Michey, ¿es consciente de que el número de teléfono de la señorita Moore aparece repetidamente en los registros de seguridad bancaria correspondientes a estos depósitos fraudulentos? Michey permaneció tranquilo. Sí, lo cual es característico del robo de identidad. Su número de teléfono y otros datos personales probablemente fueron suplantados o clonados. León insistió. ¿No es posible que la señorita Morales estuviera trabajando con cómplices? ¿Prestándole su teléfono o usando múltiples dispositivos para despistar a los investigadores? Michey no se inmutó. No encontramos evidencia de la participación directa de la señorita Moore. De hecho, sus registros telefónicos oficiales no muestran uso de datos consistente con las marcas de tiempo de las transacciones. En cambio, vemos que el número de teléfono fue transferido a otro dispositivo, uno que la señorita Morales no poseía. León intentó un nuevo ángulo. ¿Podría haber cometido un error? Las investigaciones de robo de identidad pueden ser complejas. ¿Quizás pasó algo por alto? Michey sonrió educadamente, irradiando confianza. Cruzamos referencias en múltiples bases de datos y realizamos entrevistas con informantes. El sospechoso es parte de una red conocida que utilizó los datos de la señorita Moore. Nuestra investigación sigue en curso, pero estoy bastante seguro de que la señorita Morales no es una perpetradora. Se volvió hacia la jueza.
Estoy preparado para presentar copias de nuestro análisis forense digital y memorandos internos. Esto debería aclarar el asunto para el tribunal. El rostro de León se endureció al darse cuenta del daño. Cambió de táctica. No hay más preguntas, murmuró, alejándose. La galería zumbaba. Lucía vio cómo el color desaparecía del rostro de Miss. La oficial Ríos estaba sentada al borde del banco, con la mirada baja. La jueza del agua, sin embargo, era indescifrable. Simplemente dijo, permitiré que la defensa presente estos documentos. El tribunal se suspende por un breve receso mientras los reviso. Un crescendo de murmullos estalló mientras los espectadores se levantaban para estirar las piernas. Lucía se secó las lágrimas de alivio. Finalmente, pruebas. Cuando el tribunal se reanudó, la expresión de la jueza era de una resolución sombría. Mirando por encima de sus gafas a las partes reunidas, habló. He examinado las pruebas del servicio secreto, dijo. Son extensas y sugieren fuertemente que la señorita Morales no cometió el fraude del que se le acusa. Además, plantean serias preocupaciones sobre la exhaustividad y posiblemente la integridad de la investigación de la policía local. Un silencio cayó sobre la sala. Al fondo, un grupo de reporteros escribía furiosamente en sus blocs de notas. La jueza del castillo continuó, su voz firme. Dadas estas revelaciones, señorita Lang, asumo que la fiscalía querrá la oportunidad de reevaluar su posición. Ada León se levantó, su tono era contenido. Sí, su señoría. La oficina del fiscal del distrito necesita tiempo para reconciliar esta nueva información y determinar si aún podemos continuar con el caso. Mateo se levantó de inmediato. Su señoría, solicito la desestimación inmediata de todos los cargos contra la señorita Moore. Estas nuevas pruebas la exoneran. León se irguió. No estamos de acuerdo en que la exoneran por completo, acabamos de enterarnos. La jueza del castillo levantó una mano, silenciando la discusión que se gestaba. Le daré a la fiscalía hasta el final del día para decidir si pueden continuar o si desestimarán. Cualquier intento de prolongar esto sin una justificación sólida será denegado. Estamos hablando de la libertad de una acusada aquí. Con eso, la jueza declaró un receso hasta la tarde, otorgando a la oficina del fiscal del distrito una breve ventana para revisar los materiales del agente Michei. Durante el receso, Lucía salió al pasillo, flanqueada por su hermana y su madre. El alivio en el aire era palpable, pero también lo era la tensión. Cerca de la fuente de agua, los oficiales Medina y Ríos estaban cerca, Medina susurrando furiosamente mientras Ríos permanecía encorvada, visiblemente retraída. En el extremo opuesto del pasillo, Ada León conferenciaba con un alto funcionario de la oficina del fiscal, sus expresiones eran sombrías. Lucía podía sentir sus ojos dirigirse hacia ella, una última mirada de evaluación. Luego, con vacilación, la oficial Ríos se acercó. Señorita Moore, comenzó, su voz temblorosa, lo siento. Daniele comenzó a reprender a la oficial, pero Lucía la detuvo suavemente, mirando fijamente a Ríos. Sabías que era inocente. Los ojos de Ríos se llenaron de lágrimas. Lo sospechaba, admitió. Medina me dijo que teníamos que seguir adelante contigo como sospechosa, o perderíamos el caso y enfrentaríamos presión desde arriba. Debí haber hablado, pero tenía miedo. La ira surgió en Kiana, pero también la compasión. El sistema había coaccionado a Ríos tal como había intentado quebrarla a ella. Respiró hondo. Aprecio que digas la verdad ahora, dijo suavemente, pero casi me costaste todo. Ríos bajó la cabeza, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y regresó hacia la sala del tribunal, dejando a Lucía lidiando con la tormenta de emociones dentro de ella. Cuando el tribunal se reanudó, la voz de Ada León era contenida. Su señoría, después de revisar los hallazgos del servicio secreto, la fiscalía no puede vincular de manera definitiva a la señorita Morales con las transacciones fraudulentas.
Además, reconocemos serios problemas de credibilidad con la investigación policial inicial. Hizo una pausa, tragando lo que parecía ser un nudo de orgullo profesional. Por lo tanto, la oficina del fiscal del distrito solicita desestimar todos los cargos contra Lucía Morales en interés de la justicia. Un suspiro colectivo recorrió la galería, seguido de murmullos apagados y el llanto silencioso y desgarrador de la madre de Kiana. Lucía sintió que sus rodillas flaqueaban, lágrimas corriendo por su rostro. Esto era todo. Libertad. La jueza del castillo golpeó suavemente su mazo. Señorita Moore, por favor, póngase de pie. Lucía se levantó, el corazón latiendo con fuerza. Basado en la moción de la Fiscalía y las pruebas presentadas, este tribunal desestima todos los cargos en su contra con prejuicio. El registro reflejará su exoneración. La mirada aguda de la jueza se dirigió a Miss, que se desplomó en su asiento, y luego a Ríos, que miraba al suelo. Además, recomendaré que el Departamento de Justicia y Asuntos Internos lleven a cabo una revisión exhaustiva de la actuación policial en este caso. No podemos, ni vamos a tolerar comportamientos de las fuerzas del orden que socaven la justicia o conduzcan a acusaciones erróneas. Con un último y decisivo golpe del mazo, la jueza del castillo declaró cerrado el caso. La sala del tribunal estalló en un torbellino caótico de alivio e indignación. La mitad de los reporteros corrieron hacia Kiana, micrófonos en alto, mientras otros acorralaban a Ada León y al oficial Medina en busca de declaraciones. La madre de Kiana lloraba abiertamente, abrazándola con fuerza mientras Daniele se unía a ellas. Cerca, Mateo parpadeaba rápidamente, claramente emocionado, aunque luchaba por mantener su compostura profesional. Le dio una palmada tranquilizadora en la espalda a Lucía. La justicia ha sido servida, susurró. Por fin. Afuera, en los escalones del juzgado, una multitud de cámaras y periodistas se agolpaba, todos compitiendo por escuchar las primeras palabras de Kiana. Ella se quedó allí, la luz del sol más cálida de lo que había sentido en semanas, como si acabara de salir de un túnel oscuro. Estoy aliviada, logró decir, con la voz temblorosa. Estoy agradecida al agente Miche y al servicio secreto por sacar la verdad a la luz. Hizo una pausa, tomando una respiración para calmarse. Pero también estoy enojada. Enojada porque estuve aquí en primer lugar. Porque la policía local decidió hacerme un chivo expiatorio. Los reporteros escribían frenéticamente. Uno gritó, señorita Moore, ¿tomará acciones legales contra el departamento de policía? Lucía vaciló, mirando a Mateo. Él asintió levemente, señalando que era una opción. Tal vez, dijo, con firmeza en la voz. Perdí mi sustento, mi tranquilidad y mi reputación fue arrastrada por el lodo. Algo tiene que cambiar para que esto no le pase a nadie más. En las semanas que siguieron, el escándalo sacudió al departamento de policía local. Asuntos Internos lanzó una investigación sobre el oficial Miss, descubriendo múltiples casos en los que había ignorado pruebas exculpatorias para aumentar su tasa de resolución de casos. Fue puesto en licencia administrativa y circulaban rumores de que enfrentaría cargos criminales, posiblemente obstrucción de la justicia. La oficial Ríos, en un intento de redimirse, cooperó plenamente con los investigadores. Su disposición a testificar contra Medina podría salvarla de acciones disciplinarias severas, pero su carrera en las fuerzas del orden estaba efectivamente terminada. Renunció, alegando razones personales, y expresó públicamente su arrepentimiento por su papel en la injusticia. Ada León enfrentó su propio ajuste de cuentas. Aunque alegó desconocer las pruebas ocultas, la indignación pública exigía responsabilidades. La oficina del fiscal del distrito se vio bajo fuego, enfrentando demandas y audiencias públicas por su supervisión de las investigaciones policiales. León logró mantener su puesto, pero el escándalo empañó sus antes prometedoras aspiraciones políticas. Mientras tanto, el capitán Holcroft, que alguna vez se había jactado del caso en la televisión local, hizo una salida apresurada del departamento.
Oficialmente, se jubiló. Extraoficialmente, muchos especulaban que había sido forzado a irse para evitar más daños a la reputación del departamento. Lucía era libre, pero las cicatrices psicológicas permanecían. Luchaba contra ataques de pánico, pesadillas en las que volvía a estar en esa celda de detención. Al mismo tiempo, su comunidad se unió en su apoyo. Personas que antes dudaban de su inocencia ahora reconocían con temor la facilidad con la que el sistema de justicia podía desviarse. Su antiguo empleador en la organización sin fines de lucro la recibió de vuelta, aunque con cautela, temeroso de la tormenta mediática que aún la rodeaba. Pero con el tiempo, volver a su rutina le ofreció una sensación de estabilidad. Distribuir productos frescos, enseñar a familias de bajos ingresos sobre cocina nutritiva, estas tareas la anclaban, recordándole que la vida existía más allá del juzgado. Sin embargo, no podía simplemente seguir adelante. Animada por Mateo, Lucía comenzó a hablar en universidades locales, centros comunitarios y paneles de reforma judicial, compartiendo su experiencia. Describía la facilidad con la que una persona podía ser etiquetada como criminal, el trauma del encarcelamiento y la frágil esperanza de la exoneración. En uno de estos eventos, el agente Michei se unió a ella en el escenario como orador invitado. Lucía Morales es el ejemplo perfecto de cómo una identidad robada casi le costó todo a una persona inocente, le dijo al público. Debemos asegurarnos de que las fuerzas del orden, tanto locales como federales, se comuniquen de manera abierta y ética. Lucía esbozó una leve sonrisa, el peso del pasado aún presente pero ya no aplastante. Espero que mi historia ayude a alguien más, dijo, con voz firme. Nadie debería pasar por lo que yo pasé. Unos meses después, tras una cuidadosa deliberación, Lucía presentó una demanda civil contra la ciudad y el departamento de policía, alegando arresto injusto, enjuiciamiento malicioso y violaciones de sus derechos civiles. El equipo legal de la ciudad actuó rápidamente, ansioso por llegar a un acuerdo y evitar un juicio público que reabriría el escrutinio sobre la mala conducta del departamento. Inicialmente, Lucía dudó. No le interesaba una compensación económica. Lo que quería era un cambio, mejor capacitación en la identificación de sospechosos, supervisión obligatoria en las investigaciones de delitos financieros y una colaboración transparente con las agencias federales. Cuando la ciudad ofreció un acuerdo, Lucía se negó a aceptarlo sin cambios significativos. Insistió en que se incluyeran disposiciones para la reforma, medidas reales y ejecutables para evitar que otros pasaran por lo que ella había vivido. Las negociaciones se prolongaron durante semanas, pero, finalmente, la ciudad cedió. Además de un acuerdo financiero sustancial, aceptaron implementar nuevas políticas destinadas a reducir los arrestos injustos. El Departamento de Policía se comprometió a volver a capacitar a los oficiales en técnicas de investigación adecuadas para casos de robo de identidad, incluyendo la administración ciega de series fotográficas, una respuesta directa a los fallos en su caso. Ninguna cantidad de dinero podía deshacer el daño, pero Lucía encontró consuelo al saber que su experiencia había conducido a algo constructivo, un pequeño pero significativo cambio en un sistema que casi destruye su vida. En una cálida tarde de primavera, Lucía subió una vez más los amplios escalones del Palacio de Justicia de los Estados Unidos Bernardo Prado. Esta vez, no estaba allí bajo coacción. Había sido invitada a hablar en un simposio sobre reformas legales, dirigiéndose a una audiencia de jóvenes abogados y estudiantes de derecho. En la cima de los escalones, se detuvo, contemplando la plaza. Un recuerdo fugaz apareció, el día de su juicio, la multitud de reporteros, el miedo que la había consumido. Ahora, de pie en el mismo lugar, ya no era una acusada. Era una defensora de la justicia. Dentro, tomó asiento en un panel junto a Mateo Williams, un representante del Departamento de Justicia, y varios líderes comunitarios. La discusión se centró en la mejor coordinación entre agencias locales y federales, la importancia de verificar la evidencia y la obligación ética de los fiscales de revelar información exculpatoria.
Cuando llegó su turno de hablar, Lucía respiró hondo, su mirada recorriendo los rostros atentos. Una vez estuve al otro lado de este sistema, comenzó. Aprendí cómo una sola suposición errónea, una identificación falsa, puede convertirse en una catástrofe. El sistema de justicia es tan fuerte como las personas que lo sostienen. Cuando los oficiales toman atajos, cuando los fiscales ignoran las señales de alerta, las vidas inocentes se destruyen. Hizo una pausa, su voz suavizándose. Pero también aprendí que el sistema puede corregirse cuando suficientes personas exigen integridad. Estoy aquí como prueba viviente de que la verdad aún puede prevalecer. Y espero que mi historia les recuerde a cada uno de ustedes, como futuros abogados y líderes, que la justicia nunca debe tratarse de ganar o perder. Debe tratarse de encontrar la verdad. El aplauso retumbó en la sala. Mateo la miró y asintió, con orgullo evidente en su expresión. Por un momento, Lucía sintió una sensación desconocida pero bienvenida, algo parecido a la gratitud y la rebeldía entrelazadas. Había salido de la oscuridad llevando una nueva luz de propósito. Al salir del simposio, descendió los escalones del Palacio de Justicia con el corazón más ligero. Las imponentes columnas ya no se alzaban amenazantes. Este lugar, que una vez fue el escenario de sus peores temores, ahora se erguía como un testamento de un sistema de justicia que, a pesar de sus fallas, aún podía ser dirigido hacia la rectitud. Una suave brisa le revolvió el cabello mientras se detenía en el patio, recordando todo, el escalofriante arresto, las noches llenas de miedo en una celda de detención, el dolor en los ojos de su madre. La vergüenza de la sospecha pública. Y finalmente, el estruendoso alivio cuando la verdad había sido revelada. Detrás de ella, un reportero se acercó, con el equipo de cámara a cuestas. Señorita Moore, ¿podríamos obtener un comentario rápido? Lucía se giró, ofreciendo una sonrisa medida. He aprendido que, a veces, tenemos que luchar por la justicia más de lo que jamás imaginamos, dijo. Pero esa lucha vale la pena. Y si lo que pasé puede cambiar aunque sea una vida más allá de la mía, entonces nada de ello fue en vano. El reportero asintió, apagando la cámara, y Lucía continuó caminando por el patio. Con cada paso, el peso intangible de su calvario parecía disiparse. En su lugar, había algo más profundo, un sentido de propósito. Nunca volvería a ser la misma. Pero, en muchos sentidos, era más fuerte. Una mujer que había enfrentado toda la fuerza de la injusticia, y no solo sobrevivió, sino que obligó a la verdad a salir a la luz. Y así, en la Corte de los Estados Unidos Bernardo Prado, la historia de Lucía Morales se erguía como advertencia e inspiración. Un recordatorio de que, aunque el poder puede ser abusado, el coraje y la determinación, respaldados por una verdad inquebrantable, pueden doblar el arco de la justicia de vuelta a donde pertenece. Si esta historia tocó tu corazón e inspiró en ti la creencia en el poder del esfuerzo y la lealtad, déjanos un comentario y comparte qué fue lo que más te conmovió. No olvides dar like y compartir este video con alguien que necesite recordar que los sueños se construyen con amor y dedicación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que elevan e inspiran.